Eran las 11:30 de la noche del sábado 14 de noviembre de 1959. Perry Smith y Dick Hickok entran en la casa de la familia Clutter en busca de una caja fuerte con $10,000. Tras recorrer cientos de kilómetros para llegar a la localidad de Holcomb, los dos hombres descubren que no hay caja fuerte ni dinero en la casa de los Clutter. Uno a uno, Smith y Hickok asesinan a sangre fría a los 4 miembros de la familia, los padres Herb y Bonnie y los 2 hijos adolescentes, Nancy y Kenyon. Los asesinos huyen llevándose una radio portátil, unos prismáticos y $40. La policía les detiene un mes y medio después. El crimen impacta tanto al escritor Truman Capote que pasa 6 años investigando el caso y escribiendo el libro A Sangre Fría, el que se considera iniciador de un nuevo género literario, con permiso de Rodolfo Walsh, llamado ficción periodística, relato novelado de un hecho real o true crime. Soy Ana Vallabriga y estás escuchando el podcast Sin Ficción, el podcast de la editorial Al Revés sobre crímenes reales y literatura. Desde 2018, la colección Sin Ficción, dirigida por la escritora y periodista Marta Robles, aborda crímenes reales contados por los periodistas que siguieron, en primera línea, cada uno de los casos. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com. Hola, soy Marta Robles, soy periodista, escritora y soy la directora y prologuista de la colección Sin Ficción. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Ana. Lo primero de todo, ¿cómo nace Sin Ficción? Pues Sin Ficción nace de un cúmulo de casualidades, porque nace sobre todo de mi encuentro con Gori Dolch, al que llego a través de mi queridísimo amigo y colega Fernando Marías, que siempre me mete en muchos líos. Fernando Marías me propuso que escribiera un relato en un libro de relatos pornocriminales, ni más ni menos. Y me pidió de un día para otro que yo participara en ese libro y yo le dije, pero Fernando, si no tengo ni idea de si sé escribir un relato porno criminal. El caso es que me puse a hacerlo y salió de corrido un relato que realmente era bastante impactante. Y ese fue mi primer encuentro con Gori Dolch y con la editorial Al Revés. Y a partir de ese momento, por alguna extraña circunstancia, pues la amistad se expandió y aparte de Fernando Marías, Gori y yo nos hicimos amigos hasta el punto de que al poco tiempo pues estuvimos juntos en Mallorca y bueno, se dieron en diferentes circunstancias. Y en un momento determinado, mi amiga Mabel Lozano iba a hacer un documental sobre un proxeneta con el que se había puesto en contacto a través de un amigo policía, y entonces yo la convencí, la llevé de la mano para que escribiera un libro. Y entonces llamé a Gori sin decirle nada, le dije, Gori, te vienes para Madrid, que hay una historia que seguro que te va a interesar, y como Gori es esa persona entusiasta que es capaz de meterse en cualquier charco, allá que se vino a Madrid y nos presentamos Mabel y yo. Y entonces, claro, Mabel le dijo, bueno, pero en realidad es que yo no sé escribir porque yo no he escrito ningún libro. Y entonces le dije yo, no te preocupes que me pongo yo de editora de mesa contigo. Ella empezó a escribir el libro y bueno, pues yo fui su editora, trabajamos muchísimo y cuando terminamos el libro, que la verdad es que nació con una potencia espectacular por el propio libro, por Mabel, que es
una persona con una capacidad para la comunicación extraordinaria, y porque además era un proyecto que tenía todas las patas, ¿no? Tenía la literatura, tenía el cine y tenía la comunicación y tenía todo, y tenía el interés de un contenido absolutamente excepcional, distinto y nuevo. Pues me quedé pensando y de pronto decidí que en este momento del panorama mediático, que tenía tanta fuerza la crónica negra y que la novela negra en sí misma había adquirido muchísima presencia y muchísimo interés e incluso bastante consideración, había un hueco para un proyecto nuevo y diferente, que era un proyecto de libros de true crime, de libros de casos reales sin una gota de ficción, pero contados como si fueran una novela negra. Bueno, llamé a Gori de nuevo y le dije lo que se me había ocurrido. Y bueno, pues Gori una vez más volvió a meterse en ese nuevo charco sin saber muy bien a dónde iba, porque en realidad no sabía quiénes iban a ser los protagonistas, a dónde iba a dirigir mis pasos o con quién iba a contactar. Y entonces, pues yo hice una prospección de mercado, miré en mi entorno más cercano, entre compañeros periodistas que ya sabía que escribían estupendamente bien, que habían escrito otros libros en otras circunstancias y que además tenían ese valor de conocer cada caso de la crónica negra como la palma de su mano. O sea, en realidad, grandes periodistas de sucesos, con una larguísima trayectoria, con un arsenal de contactos, con la capacidad para destripar cualquier sumario y que además, que eso era fundamental, escribían muy bien. Y contacté en primer lugar con Alfonso Egea, que además de ser compañero es un grandísimo amigo. Hemos trabajado en infinidad de ocasiones, nos conocemos hace muchísimos años y nos tenemos mucho cariño. Y Alfonso pues no fue capaz de decirme que no. No sé qué le hice, pero pues saliendo un día de Espejo Público le dije: necesito hablar contigo, te quiero proponer un proyecto, mira, la idea es esta, es una idea que yo creo que puede tener una fuerte pegada, porque además los que vamos a ponerla en práctica estamos todos muy implicados en ella, tenemos mucho entusiasmo, queremos que sea algo distinto. Lo que tienes que hacer es proponerme un caso, el caso que más te seduzca, y luego simplemente te voy a pedir que lo cuentes, como siempre, sin una coma de ficción, eligiendo el punto de vista que a ti te parezca, pero estructurado como si fuera una novela negra. Y nada, Alfonso Egea dice que es que no es capaz de decirme que no, con lo cual no me dijo que no, y ahí empezó la colección. Te rodeas, por lo que veo, de gente que no sabe decirte que no, que te sigue, vamos, al fin del mundo, como quien dice. Bueno, pero te advierto que yo también soy facilona, porque a mí me pasa lo mismo con Fernando Marías, que me ha metido en 50 embolados, todos seguidos, y a todos le digo que sí. O sea que hombre, a Fernando Marías, ¿cómo le vas a decir que no? Bueno, también? Pues igual que a mí no me dicen que no, ya ves. Por eso, que es gente en quien confías. La realidad es que tenemos ahí un grupo de amigos. Bueno, Fernando y yo es que somos amigos hace 18 años o 20. Y entonces, pues bueno, tenemos una enorme confianza. Creo que siempre estamos el uno al lado del otro para lo bueno y para lo malo. Con lo cual, si a mí me propone algo Fernando, pues por supuesto que lo acepto. Y aparte, si yo puedo ayudar a Fernando, ponerle en contacto con otras personas o él a mí, pues somos realmente muy buenos amigos, y yo creo que sin Fernando no hubiera hecho yo la mitad de las cosas que he hecho en mi carrera literaria. Bueno, el caso es que te digo que Alfonso no me pudo decir que no, y entonces después de Alfonso contacté con... ¿Pero qué caso fue el que hizo Alfonso? Porque está siendo muy rápido, Marta. Bueno. A mí me encanta todo este periplo, es decir, primero partes de gente que tú conoces y de casos que tú sabes que han estado muy implicados, pero entiendo que claro, que ese círculo se va ampliando. ¿Eres tú quien decide qué casos y qué periodistas, o cuál es ese funcionamiento? En principio, lo que yo hago es decidir quiénes van a ser las personas que van a entrar dentro de nuestra colección. Eso sí, porque no me vale cualquiera. Te digo, para mí era imprescindible que fueran
personas expertas, no necesariamente periodistas. Como verás, a lo largo de la colección hay periodistas, pero también hay criminólogos, también hay funcionarios de prisiones, estoy en tratos con policías. O sea, yo creo que es importante que haya personas de diversos ámbitos, pero eso sí, tienen que tener una característica en común imprescindible, que es que tienen que conocer todo, absolutamente todo del caso que quieren contar. Tienen que saber también elegir un punto de vista determinado, porque hay muchos puntos de vista para contar cualquier tipo de historia, y ellos tienen que elegir aquel en el que de verdad se sientan cómodos. Y luego tienen que hacer una estructura de novela negra, no tienen que hacer un relato cronológico a modo de informe periodístico. Entonces, todos esos elementos son fundamentales y para eso, para conjugarlos como corresponde, hay que saber escribir. Hay que tener callo en la mano y llevar un tiempo escribiendo, porque si no es mucho más difícil conjugar todas esas circunstancias y hacer que el relato tenga la calidad que tienen nuestros libros de sin ficción, que son todos de primera calidad. Los casos me interesa, Marta. ¿Cómo seleccionáis entre todo el montón, por desgracia, de casos que existen? ¿Cómo elegís? Lo primero que yo hago es pedirle a la propia persona que le ofrezco participar en la colección de Sin Ficción que me proponga ese caso en el que se siente más implicado personalmente, por diversas circunstancias. Puede ser porque lo haya seguido, porque haya tenido alguna cuestión personal con el propio caso, porque le haya dejado una huella determinada, porque haya tenido contacto con algunos de los familiares, por alguna circunstancia. Y a partir de que se establece ese vínculo entre el propio autor del libro y el caso, pues tiene que ser un caso que venga acorde con el camino que está tomando la colección. Es decir, si acabamos de hacer un caso de un asesino en serie, no se trata de hacer el siguiente de un asesino en serie. Vamos conjugando distintos casos que de alguna manera nos ofrezcan el abanico de las posibilidades del mal y de la crónica negra dentro de nuestra sin ficción, ¿no? Entonces, pues hay casos de todo tipo. Con el que comenzamos, con el de estos amores de la Guardia Urbana de Barcelona, una auténtica fan fatal, Alfonso Gea tenía una relación muy personal porque había seguido mucho ese caso desde el primer momento y entonces me propuso otro caso también, pero entre los dos a mí me parecía que era extraordinario para empezar y además me gustaba mucho el planteamiento que hacía y él se lanzó a escribir este 29 balas y una nota de amor que realmente fue extraordinario y fue un arranque de la colección pues estupendo. Después de eso contacté con Luis Rendueles, que era también compañero mío, y a quien había leído muchísimo reportajes, noticias, libros que había escrito. Luis Rendueles siempre me había parecido un periodista excepcional y además me parecía que escribía espléndidamente. Era menos amigo que Alfonso, pero le cazé. Pero también te dijo que sí. Yo le cazé al vuelo y me divirtió mucho el caso que proponía, porque era un caso completamente distinto. Era el caso del robo del Códice Calixtino y bueno, pues era justo otro planteamiento al margen y completamente diferente al que iba a hacer Alfonso Egea, ¿no? Al que era, además es que la manera de establecer las conexiones y las subtramas del propio caso tenían que ser diferentes por los personajes que abordaba el propio Luis Rendueles, ¿no? Y bueno, pues me pareció fascinante Los ratones de Dios, que es un libro verdaderamente extraordinario y además muy literario. Es uno de los libros más literarios de todos los de sin ficción. A mí me gustó muchísimo y ha tenido también un enorme éxito. Y fue Luis el que me dijo, pues a lo mejor a Manu le apetece. Y allá que me fui.
Me fui a por Manu, que además el libro de Manu salió antes que el de Luis, porque claro, luego date cuenta que yo voy contactando con varios autores al mismo tiempo, tengo a varios en la recámara, de pronto pues con unos me pongo de acuerdo, con otros no, unos que parece que van a salir pues a lo mejor no nos convencen, o otros que de pronto tienen un caso, pues resulta mucho trabajo en otra cosa y no lo pueden abordar justo en ese momento, entonces pues vamos poco a poco. Entonces, pues bueno, pues salió el de Manu, que Manu era ya una garantía en sí mismo, porque Manu además es una estrella de la televisión, también lo es Alfonso Egea, pero Manu tiene muchísimo tirón porque tiene ese programa él solo en La Sexta que crea muchas devociones, con lo cual Manu tiene un público fijo y cautivo extraordinario. Pero fíjate que Manu se metía en un caso muy complicado, porque era el pederasta de Ciudad Lineal, el caso Candy, y ese caso era muy complejo abordarlo porque era un caso con niños. Y siempre contar las historias, más cuando son reales, que tienen relación con los niños, te requiere que seas extraordinariamente cuidadoso, porque si no te puedes saltar esa línea que hace que el lector deje de tener interés e inmediatamente ese interés se torne en rechazo. Hago una pequeña pausa en la entrevista. A través de redes sociales lanzamos hace unas semanas la pregunta ¿cuál es el libro de la colección que más te impactó? Y estas son algunas de las respuestas que nos habéis hecho llegar. Esther Rubio nos decía que toda la colección le parecía espectacular, que los tenía todos, muchas gracias Esther, pero que si tenía que elegir, sus favoritos eran 29 balas y una nota de amor, Desmontando el crimen perfecto y Olor a muerte en Pioz. Olor a muerte en Pioz también es el preferido de Sir Mac 3. Cazaré al monstruo por ti de Manuel Marlaska, que narra el caso del pederasta de Ciudad Lineal, es el favorito de Alba Prieto, de Jesús y de Moritz García. Alba Prieto dice que fue un libro muy duro, pero que Marlaska lo escribió desde el respeto más profundo a las víctimas y a sus familias. Nancy Morella destaca Los ratones de Dios, de Luis Rendueles, y Moritz García también se queda con 29 balas y una nota de amor. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y continuamos con la entrevista. ¿Cuánto tiempo tardáis en editar un libro de sin ficción? Pues es que depende, porque vamos haciendo el calendario, no te sé decir exactamente, pero llevamos a los autores a matacaballo. Si podemos conseguir que en 6 meses nos tengan el libro preparado, pues ahí que les vamos apretando las tuercas. Date cuenta que como ha habido muchos periodistas, y hay muchos periodistas de sucesos que están muy acostumbrados a ese curro al filo de la navaja, ¿no? A estar siempre corriendo y deprisa, pues al final les podemos meter un poquito más de presión, ¿no? Y la soportan estupendamente, pero hay veces que nos dicen, oye, espera un segundo, que es que tengo, pues yo qué sé, hay un caso abierto de lo que sea, pues imagínate cuando ha habido, por ejemplo, pues yo qué sé, el caso de Diana Kerr, o estos casos o el caso del pescadito, o casos que tienen a toda la opinión pública desbordada, pues y ellos como profesionales de los propios medios están metidos también en esos casos, pues de pronto tienen que frenarlo todo para dedicarse a los casos que les ocupan en cuerpo y alma. Y ellos lo dan todo luego cuando se meten en cada uno de los libros. Todos nuestros autores son autores que se entregan en cuerpo y alma a sus libros, igual que se entregan en cuerpo y alma a su trabajo desde siempre. Y eso yo creo que es lo que marca la diferencia en muchas ocasiones. Y hablando del periodismo de sucesos, en España hubo un hito en el género cuando en 1952 nació un semanario que atrajo a cientos de miles de lectores. El tema es que al caso lo autorizaron a salir porque el fundador, Eugenio Suárez, con gran habilidad, dijo que iba a ser una revista en parte cultural, para defender los valores, que los malos siempre seguirán siendo malos, y por eso lo autorizaron con 2 crímenes a la semana, pero 2, claro, ante el éxito que había de público, porque fue arrollador. La tiraje se puso en cientos de miles de ejemplares, se pusieron en plan restrictivo, le dijeron no, 1. Eso llegó a provocarnos unas situaciones de decir ¿a qué crimen nos quedamos? ¿Qué van a encontrar en Sin Ficción los lectores que no van a encontrar en los periódicos? Vamos a ver, para empezar, cualquiera que ojea un periódico sabe que los periódicos solamente pueden ofrecer una parte de las investigaciones porque no hay extensión suficiente para abordar los casos completos.
hay muchas incógnitas que al final se dejan de publicar y hay grandes secretos que acaban conociendo solamente los periodistas o solamente los investigadores que han llevado a cabo esas investigaciones. Hay pormenores que jamás se pueden ofrecer en los medios, por lo que te digo, por falta de tiempo, por falta de espacio o porque en ese momento, en el momento en el que se cuentan, que es cuando están de rabiosa actualidad, aún no ha habido la perspectiva suficiente como para analizarlos por completo y evaluarlos como corresponde. Y en Sin Ficción hay una doble investigación. Hay la investigación periodística del inicio y después está la mirada con perspectiva de estos expertos en el propio género que indagan hasta el último detalle y que de alguna manera hacen una reflexión sobre todas las circunstancias sabidas, ¿no? Con lo cual es como si desmenuzaran al milímetro cada caso que plantean para la colección. Abordan a veces asuntos que no se han tratado nunca, incluyen conversaciones de los familiares o de los propios inculpados o de los propios testigos que realmente nunca se han ofrecido previamente, o de pronto destapan un caso como es el último libro de Sin Ficción que hemos publicado hasta ahora, de Prisiones, putas y pistolas. Es un libro que me costó sobremanera que fuera el que llegara a nuestra colección, porque yo había estado hablando con Manuel Avilés, que fue director de la cárcel de Nanclares de la Oca durante mucho tiempo para que formara parte de nuestra colección, pero él no paraba de ofrecerme otros casos que no tenían nada que ver con este, pero sin embargo este me lo había contado de alguna manera, me lo había dejado intuir pues en algunas conversaciones que habíamos tenido simplemente charlando como amigos y yo estaba empeñada, lo tenía en la cabeza. Pero mientras tanto Manuel me ofrecía otros casos y además se empeñaba en ofrecerme otros casos que ficcionaba y yo decía, no Manuel, que no, que esto no es un Sin Ficción, esto es ficción, y aquí tú estás novelando, no, pero tal, pero cual, y además este caso, y se lo echaba para atrás, y se lo echaba para atrás, y se lo echaba para atrás, hasta que un día le dije, pero vamos a ver, Manuel, ¿por qué no sacas esa historia que no conoce nadie y que tiene tanto que ver con la historia del fin de ETA y que tiene tanto que ver con nuestra propia historia? Y bueno, pues así fue como conseguí que este último título de Sin Ficción, que es muy comprometido y que desvela detalles de verdad muy, muy sorprendentes del principio del fin de la banda terrorista, llegara hasta Sin Ficción. Cada libro supone de algún modo una pequeña aventura, ¿no? Yo además, pues que claro, tengo una relación muy personal con todos los autores, que por supuesto la establecen también con el propio Gregory Dolch, pero conmigo, pues bueno, pues quizás por colega o porque dirijo la colección y porque al final estoy muy encima, pues tengo una relación muy personal con todos ellos y debo reconocer que incluso cuando les hago pues alguna sugerencia, porque pues en cualquier circunstancia, sobre esto, sobre aquello, sobre el título, pues siempre están muy abiertos a recibir la cosa que agradezco porque son todos grandísimos profesionales y unos grandes escritores, además de periodistas o de criminólogos o de funcionarios de prisiones, que ofrecen unos relatos de verdad estupendamente estructurados, pero hace mucho caso cuando les digo, hombre, si lo vamos a hacer como una novela negra, pues no empieces de manera cronológica, empieza con un hecho más destacado. Cualquier circunstancia, cualquier sugerencia que les hago no les molesta en absoluto, sino todo lo contrario, les la recibe muy bien y les parece estupendo que les meta un poco de caña o que les jaleemos para que, en fin, tengan más entusiasmo, si cabe, que es difícil porque ellos en sí mismos son muy entusiastas con sus libros, como lo son con su profesión. Los libros, desde luego, enganchan. Yo como lectora se nota esa calidad literaria, ¿no? Que más allá del caso hay literatura. Es una mezcla de las dos cosas. Pero yo te quería preguntar, y ya has nombrado un poco antes el tema de los niños. ¿Hay líneas rojas que no se pueden pasar? Bueno, hay líneas rojas, las líneas rojas existen, pero no es que las hayamos marcado nosotros, es que tienen que ver con el sentido común, con la sensatez y con el buen gusto. Sí que es cierto que a veces es fundamental que la persona que está fuera
te dé la pauta, porque a lo mejor cuando tú estás imbuido en una historia, cuando te has zambullido hasta el fondo en un caso determinado, pues ya pierdes la noción de las cosas, ¿no? Entonces ya no te das cuenta hasta dónde tienes que llegar y dónde tienes que parar, ¿no? Precisamente porque además, cuando se escriben estos casos, se escriben con esa voluntad de explicarle al lector lo que ha sucedido, de explicarle una investigación policial o de explicarle todos los datos de un estudio criminológico, de estudiarle un punto o de explicarle un punto de vista determinado, ¿no? Entonces, hay veces que, como te digo, pierdes la noción de las cosas y entonces pues ahí estamos nosotros para decirle, hombre, pues tampoco hace falta contar hasta el último detalle en un caso en el que haya niños, más que nada para que el lector no se horrorice, ¿no? Y de pronto le cause rechazo. Pero es que los autores de ciencia ficción son muy grandes, tienen mucha sensatez, tienen muy buen gusto, tienen mucho criterio y mucho sentido común. Y como te digo, están muy abiertos a sugerencias y si en algún momento hay algo que se ve desde fuera, están encantados de recibir cualquiera de ellas porque así pueden hacer que su libro sea incluso mejor. En los años 90, los editores sentían cierto rechazo a publicar obras sobre crímenes reales. Este momento de inflexión lo produjo en parte el tratamiento sensacionalista del crimen de las niñas de Alcácer. Matilde, ¿tú lo sabes todo sobre lo ocurrido con tu hija? Sí, soy consciente. ¿Los datos más escabrosos se los has preguntado a Fernando? Algunos. ¿Tú le has contado todo, Fernando? No. Algunos sí. Hay cosas que no quieres ni saber, Matilde. A veces no. Han pasado casi 3 décadas y, sin embargo, en España hay poca tradición de true crime en la literatura. ¿A qué crees que se debe? En la televisión, en la radio y hasta en la prensa hay movimientos pendulares. Y entonces de pronto tiene mucho interés la crónica de sociedad, de pronto tiene mucho interés la crónica negra, de pronto vuelve a tener más interés la otra crónica, de pronto se mezclan esos dos intereses, de pronto es la crónica política la que tiene mayor protagonismo. Son movimientos pendulares. Y bueno, pues en un momento dado la crónica negra adquirió tal enorme relevancia que el público la seguía de tal modo que prácticamente copaba los medios de comunicación de una manera increíble, hasta el punto que sobre todo en televisión, creo que sobre todo en televisión, más que en los periódicos y más que en la radio, desde luego, sin ninguna duda, se empezó a tirar de la cuerda de una manera tal que en el caso de Alcácer se hizo muchísimo espectáculo, de un espectáculo dantesco. Y a partir de ese espectáculo la gente se quedó saturada de horror, espeluznada de que se hablara del horror de aquella manera, de que se le perdiera el respeto al propio horror y que se tratara como si fuera un espectáculo. Y entonces, en ese mismo momento, se provocó un rechazo en la propia sociedad y los telespectadores empezaron a renegar de la crónica negra. Y entonces, durante unos años, la crónica negra cayó en desgracia. Y por eso es por lo que yo creo que los libros de True Crime en España no habían tenido mucho interés, ¿no? Pero si te digo la verdad, tampoco sé muy bien a qué obedece que no haya habido muchos libros de True Crime. Pero desde luego lo que sí estoy segura es de que ese caso en concreto, el caso de las niñas de Alcácer, lo que provocó fue la huida de los telespectadores, sobre todo. Con respecto al True Crime, es que yo creo que no ha habido tanta tradición de True Crime en España. Ha habido algunas películas concretas, ha habido algunas publicaciones, pero no ha habido tanta tradición de True Crime. De hecho, lo seguimos diciendo en inglés, ha sido un producto muy, muy americano y realmente yo creo que casi lo hemos importado de allí. De hecho, cuando a mí se me ocurre hacer la colección de True Crime, también en ese mismo momento yo estaba presentando un espacio para Dickies, que precisamente abordaba casos reales de la crónica negra de Estados Unidos.
Y eso fue un cúmulo de cosas, ¿no? Todo me pasó al mismo tiempo. La liaison dangereuse que tenía con Gori a través de Fernando, haber editado el libro de Mabel y haber conseguido que fuera parte de Al Revés, de estar en ese mundo del true crime americano con todos aquellos casos que eran verdaderamente muy impactantes y que me tocaba a mí presentar y comentar. Y entonces me pareció que existía ese hueco en España y de hecho yo sí que pensé que era imprescindible que nunca tuvieran un tratamiento sensacionalista, pero para eso ya sabía yo que era preciso elegir a los mejores y no me cabía ninguna duda de que en ficción iban a estar los mejores. Estoy pensando que con la crónica negra española quizá El crimen de Cuenca, ¿no? Es una gran película que recoge un caso real. Pero ahora lo que te estaba diciendo, que eran casos de cine, ¿no? Sí. Probablemente, o sea, seguro que si yo reviso con la cantidad de libros que se publican cada mes, seguro que hay muchísimos casos de crónica negra y en los últimos años, por supuesto que ha habido, pero no ha habido ninguna colección que haya salido. Pero sí ha habido casos desperdigados. Exacto. No hay una tradición como tal, sí ha habido pequeños momentos, pequeños libros o pequeños libros no, libros en un momento puntual o películas en un momento puntual, pero no hay una tradición como en otros países, exacto, ¿no? No hay una tradición como en otros países y entonces eso fue en lo que pusimos el foco nosotros, adaptándola a nuestro mercado, a nuestras circunstancias, a nuestros lectores y a nuestro país, en definitiva, ¿no? Para ir terminando, Marta, de los libros publicados, ¿qué caso es el que más te ha impactado una vez que lo has conocido a fondo a través de los ojos del autor, del periodista? ¿Sabes qué pasa? Que esto es como ¿a quién quieres más? ¿A papá? Ya, te he puesto en un compromiso. Realmente todos los libros son hijos míos de alguna manera y los quiero a todos por igual. Claro, no puedes comparar el caso del robo del Códice Calixtino con el caso del asesino de Piyoz, porque evidentemente el caso del asesino de Piyoz te hiela la sangre y el caso del Códice Calixtino pues lo que hace es llevarte a la reflexión sobre muchas circunstancias determinadas, ¿no? No tienen comparación posible. Todos los casos que recogemos me parecen increíbles. Si te fijas, vamos tratando de conseguir casos muy distintos, con perfiles muy distintos, desde puntos de vista muy distintos y tratamos de todo. Tratamos casos de pederastia, tratamos casos de robos, tratamos casos de banda terrorista, tratamos todos los casos y todos me impactan, de verdad. Yo me pongo a leer los libros cuando estoy haciendo, pues eso, mientras los van escribiendo ellos y estoy leyéndolos con mucha atención por si hay alguna sugerencia que se me ocurre o lo que sea. Hay veces que me quedo totalmente y alucinada de lo que me están contando y de hasta dónde llegan, que es impresionante, de verdad, el trabajo que son capaces de hacer. ¿Y cómo te cuidas para trabajar con lo más duro de la sociedad y que esto no te afecte? Porque los casos, como tú dices, hay algunos que realmente son duros. No sé si era Nietzsche el que decía que quien trabaja con monstruos al final corre el riesgo de acabar convertido en un monstruo, ¿no? Pero fíjate que yo te diría que todos mis compañeros del mundo más oscuro son unas excelentes personas y tienen un corazón de oro y son hipersensibles, o sea que al final pues esto no debe ser tan radical como lo decía el propio Nietzsche, ¿no? Yo creo que es imprescindible no perder la sensibilidad y como decía el propio Shakespeare, no dejar de sentir compasión por el dolor ajeno. A mí no me importa no protegerme, no me importa no trabajar con coraza. Prefiero que cada caso me duela como corresponde, porque solo si me deja una cicatriz, solo si me duele de verdad, soy capaz de seguir sintiendo esa compasión y de implicarme y de tratar de ser solidaria y buena persona. En definitiva, se trata de enseñar todo esto que sucede a la sociedad, también para explicar ese mal que está entre nosotros y tal vez también en ocasiones, aunque no lo sepamos, dentro de nosotros. Con lo cual, cuanto más sepamos sobre ese mal, más lo podremos controlar. Pues muchísimas gracias, Marta. Nada, querida.
Los audios del capítulo proceden del documental 2 crímenes por semana, periódico El Caso, y del programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com. Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a me gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.